guerra híbrida de Occidente contra Rusia. Por otra parte, el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, ha manifestado que los países occidentales han iniciado una guerra híbrida contra Rusia. Pero, ¿qué es una guerra híbrida? Guerra híbrida es una estrategia militar que implica la utilización de toda clase de medios ofensivos, incluyendo los ciberataques, la desinformación en los medios masivos de información, valga la redundancia, desinformación sesgada en las redes sociales, etc., el extremismo armado e ideológico, la insurgencia, la migración, los recursos naturales e incluso otros más sofisticados mediante el empleo de las últimas tecnologías, guerra cibernética, con otros métodos de influencia como las noticias falsas, diplomacia, guerra jurídica e intervención electoral del extranjero y en las que la influencia sobre la población resulta vital. Es decir, a Rusia ahora mismo se le ataca desde todos los medios y teatros posibles. Y eso ya lo estamos viendo, como los medios occidentales siempre manejan las noticias, tratando de hacer ver a Rusia como el malo de la película, mientras que a los ucranianos se les pinta como los buenos, y se ocultan todos los hechos reprochables que realizan, y han realizado, las fuerzas armadas ucranianas en el Donbass, pero sobre todo, se callan todos los hechos deleznables que han realizado, y siguen realizando, las milicias armadas ucranianas contra la población civil del Donbass. Recordemos que el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, ha llegado al poder gracias a Igor Kolomoisky, personaje este último que es también el fundador, promotor, y financiador, del batallón de Azov, así como de otras varias organizaciones paramilitares de corte ultranacionalista, organización paramilitar que se ha constituido en el baluarte del movimiento neonazi ucraniano. Así que, el presidente ucraniano solo es un títere más y hace lo que sus amos le piden que haga. Es por eso que no se rinde, aunque Ucrania sea reducida a escombros, y no se rinde porque lo que buscan los gobiernos occidentales, y él mismo, es desgastar aún más a Rusia. De esta manera lo que buscan es tener la excusa perfecta para aplicarle todas las sanciones posibles, así como generar una animadversión en el mundo entero contra los rusos. Al presidente ucraniano no le importa su gente, ni nadie en el mundo, por eso pide, exige, que los países de la OTAN se involucren en el conflicto, para así desatar la Tercera Guerra Mundial. El pueblo ucraniano solo es una víctima colateral, así les llaman los militares occidentales a las bajas civiles en la guerra, de esta guerra más amplia contra Rusia, y quizá contra la misma entera humanidad. Esta nueva guerra híbrida emprendida contra Rusia se caracteriza por 1. Un nuevo tipo de guerra que viene a dar por superada la guerra asimétrica, ejército convencional contra fuerza insurgente. 2. Una ventaja de esta estrategia es que el agresor puede evitar que le atribuyan el ataque, una idea en cierto modo similar a la negación plausible. Los conflictos híbridos implican esfuerzos a diferentes niveles con el objetivo de desestabilizar un estado funcional y provocar una polarización de su sociedad. 3. A diferencia de lo que ocurre en la guerra convencional, el centro de gravedad de la guerra híbrida es un sector determinado de la población. El enemigo trata de influenciar a los estrategas políticos más destacados y a los principales responsables de la toma de decisiones, combinando el uso de la presión con operaciones subversivas. El agresor a menudo recurre a actuaciones clandestinas para no asumir la responsabilidad o las posibles represalias. 4. Es un concepto de reciente creación, 2014, con una definición no precisa en la que según el autor se establecen distintos matices como por ejemplo al establecer si el empleo de los medios convencionales e irregulares se realiza de forma simultánea o no.
El concepto guerra híbrida como una nueva forma de guerra no ha logrado hacerse un hueco en la doctrina de defensa de Estados Unidos, sino que el término es usado para referirse de forma imprecisa a la complejidad del conflicto irregular. Sobre Volodymyr Zelensky y su mecenas de Putin, desde 1999, año en que se convirtió por primera vez en presidente de Rusia, hay semblanzas como para aburrir. Pero de Volodymyr Zelensky son más escasas. Vamos a por una un tanto amateur. Volodymyr Zelensky es el fundador del partido ucraniano Servidor del Pueblo y es el actual presidente de Ucrania, el sexto Servidor del Pueblo, además de un partido escoba de los de nuevo cuño del siglo XXI, o sea, un partido populista que no es de izquierda, ni de derechas y busca rebañar votos en todos los rincones ideológicos y sociales de un país, era el nombre de una serie para la televisión ucraniana de la productora creada por Zelensky. La serie de ficción empezó a emitirse en 2014 y en ella se contaba las aventuras de un profesor que sin quererlo se convertía en presidente de Ucrania. Es obvio que el protagonista era el propio Zelensky. La cadena ucraniana era 1+1 Media. Los episodios los tenéis de forma gratuita en YouTube y en Netflix, para quien tenga ganas de verlos. Creo que TNT en algunos países también los ha emitido. Con este bagaje político y siguiendo la senda de otros políticos como Beppe Grillo, del movimiento 5 Estrellas italiano, se lanzó al ruedo político ucraniano, alcanzando la presidencia en las elecciones de 2019 y meses después, la mayoría parlamentaria en la Duma. Sus campañas electorales se han basado en denunciar la corrupción del gobierno anterior y la ineficacia de este en su lucha contra los independentistas prorrusos del este del país. Toda la campaña se hizo en las redes y no concedió ruedas de prensa, todas las entrevistas fueron amigas y en la televisión o en los medios que controla su mecenas del que hablaré más tarde. Por cierto, Zelensky fue noticia hace unos meses. En octubre de 2021, los Pandora Papers revelaron una red de empresas en paraísos fiscales fundada y mantenida por Volodymyr Zelensky y su entorno. De al menos una docena de empresas recibió dinero tras su llegada a la jefatura del país. A través de varias de estas empresas en paraísos fiscales, posee varios inmuebles de lujo en Londres. Asimismo, era copropietario de la compañía rusa de cine Green Films, una de las productoras que recibía dinero del Ministerio de Cultura de Rusia. Pero, hasta ahí, todo normal dentro de las oligarquías que reinan en las exrepúblicas soviéticas. Es más, caído en desgracia el anterior presidente ucraniano, la oligarquía ucraniana apoyó a Zelensky y este nombró a Andriy Bogdan jefe de la administración presidencial, algo así como jefe de gabinete en Estados Unidos o como nuestro ministro de la presidencia. Andriy es el hombre para todo de uno de los jefes de la oligarquía ucraniana, fundador del banco Privatbank y propietario del canal de televisión 1+1 que lanzó a la fama la serie que protagonizaba Zelensky, Igor Kolomoisky. Ahora toca hablar un poco del mecenas y mentor de Zelensky, Igor Kolomoisky. Igor Kolomoisky es,
además del dueño del Privatbank, el propietario de 1+1 Media, que incluye los canales de televisión 1+1, 2+2, TED++, Ukraine Today, los sitios web tsn.a, Lavred, Telecrítica y la agencia de noticias Unian, Vamos, una especie de Silvio Berlusconi, que, a diferencia del italiano, este prefiere tener a un títere que ser él el blanco de la diana política. Este ucraniano, israelí, y chipriota, en junio de 2014, propuso instalar un muro en forma de rejilla de 2 metros con alambre de púas en la frontera con Rusia, y es el financiador y creador de los batallones paramilitares Dnipro, Azov, Donbass, Dnepr 1 y 2, y del batallón Aidar. Todos ellos de ideología neonazi que combaten a los separatistas prorrusos de Donetsk y Lugansk. Por cierto, el FBI voy a repetirlo estaba, investigando a Kolomoisky por presuntos delitos financieros, y un jurado federal estadounidense le comenzó a investigar por blanqueo de capitales en Estados Unidos. Como no puede ser de otra manera, Zelensky niega cualquier influencia en su gestión por parte de Kolomoisky, aunque su jefe de gabinete sea su hombre de paja y su abogado. Bien, pues estos son algunos datos para que podáis haceros una idea de quién dirige la política ucraniana.